lugar a donde vamos para enseñarnos a depender de Dios. El Señor nos ha enseñado a tener esa dependencia de nuestro Dios. Es el lugar a donde vamos, la oración, donde somos transformados. ¿Te acordás que hablamos donde el Señor, cuando vamos a la oración, estamos en su presencia? El Señor transforma nuestra mente, transforma nuestro carácter, nuestros pensamientos. El Señor empieza a hacer cosas nuevas en nosotros. También aprendimos que en la oración, vamos a la oración no para que Dios bendiga nuestros deseos y se alinee a nuestros deseos, sino para que nosotros podamos alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Te acordás de todo eso? Es lo que el Señor nos viene hablando como iglesia, de la importancia de la oración. Y hoy yo quiero hablarte de un nivel más profundo de la oración. Hoy te quiero hablar de la oración intercesora. Esa oración que no solo hacemos por uno mismo, no es la oración que hacemos por nosotros mismos, sino es la oración que hacemos por otros. Es la oración que comenzamos a cargar, comenzamos a cargar el corazón de Dios por otros. Es esa oración que viene con una cierta madurez. ¿Sí? Cuando ya alcanzamos una cierta madurez y no estamos diciendo ¿qué puedo orar? ¿Qué le puedo pedir a Dios? Si no empezamos a decir, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué le puedo decir a Dios? ¿Por quién puedo yo orar? Hoy te quiero hablar de esa oración que hacemos por otros. Esa oración que deja de enfocarse en uno mismo y comienza a cargar el corazón de Dios por otros. Te quiero contar algo. Hace más de 4 años, recién el pastor mencionaba que hace ya más de 4 años que comenzamos con la iglesia, y el Señor en ese momento me dio una palabra que marcó mucho mi corazón, que me impactó en ese momento, y yo la compartí con la iglesia. Seríamos 10, 14, no me acuerdo, porque no éramos más que eso, estábamos en el otro salón, éramos un grupo muy reducido. Yo comparto esta palabra que el Señor me dio y desafío a la iglesia para que comencemos a orar, que comencemos a interceder. El Señor me dio esta palabra que hoy quiero compartir con vos en esta mañana, y ahí fue cuando nos desafiamos a empezar a interceder, y comenzó el grupo de intercesión de los días martes, el mismo que sigue hoy, todos los martes orando en esta casa. Luego pasó el tiempo y se sumó también al poco tiempo el grupo de los lunes, y ya hace más de 4 años que en esta casa se ora ininterrumpidamente todas las semanas. Fue a partir de esa palabra que el Señor me dio y compartí con la iglesia que fuimos desafiados a orar no solamente como una dinámica espiritual, sino como una responsabilidad sacerdotal. Es una responsabilidad que tenemos nosotros delante de Dios como sacerdotes de Dios, de orar, de interceder por otros. Se requiere madurez espiritual, porque tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos y comenzar a ver lo que Dios quiere hacer en otros. Así que, iglesia, el tema de hoy lo titulé ¿Quién se pondrá en la brecha? ¿Quién se pondrá en la brecha? Esa es la pregunta que hoy el Señor nos está haciendo. ¿Quién se pondrá en la brecha? Es de la serie Cultura de Oración, parte 4. ¿Estás listo? Amén. Gracias, pastor. El pastor está listo. Amén. Así que vamos a comenzar, y lo primero que te quiero compartir, iglesia, es que Dios no está buscando solamente gente que ore por sí misma, sino personas que se pongan delante de Él en favor de otros. Y el texto base que vamos a utilizar hoy es la palabra que el Señor me dio en aquel momento y que hoy te quiero compartir. Está en Ezequiel 22:30 y lo vamos a leer juntos, ¿te parece? El texto dice así. ¿Me podrían dar un poquitito más de retorno, porfa? El texto dice así, Ezequiel 22:30: y busqué entre ellos hombre
que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Fuerte, una palabra fuerte. Dios diciendo, busqué a alguien que hiciese vallado y se pusiera en la brecha a favor de mi pueblo para que no lo destruyese, y no lo hallé. El primer punto que te quiero compartir, iglesia, en esta mañana es que Dios hoy sigue buscando intercesores. Así como en esa época estaba buscando en el pueblo alguien que interceda, alguien que ore por el pueblo, hoy Dios sigue buscando intercesores. Y te quiero contar un poco el contexto de este versículo de Ezequiel 22:30. En ese momento la ciudad de Jerusalén había sido tomada por el rey Nabucodonosor. ¿Te acordás de esa historia que el rey invade Jerusalén y se lleva cautivos parte del pueblo? Se los lleva a Babilonia. Entre esos que fueron a Babilonia iba Ezequiel. Ezequiel está en el cautiverio cuando él profetiza esto, Dios le da esta palabra a Ezequiel. Había otra parte del pueblo que había quedado en Jerusalén. Y lo que, si vos lees todo Ezequiel y específicamente Ezequiel 22, todo el capítulo, nos muestra que la nación de Israel era una nación en crisis. Era una nación que estaba alejada de Dios. Era una nación que estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Era una nación donde había corrupción, era una nación que habían dejado las leyes de Dios. Mira, Ezequiel 22 dice exactamente esto. Dice que los sacerdotes, aquellas personas que tenían que cumplir la ley y hacer cumplir la ley de Dios al pueblo, no lo estaban haciendo. No guardaban el sábado, no guardaban las leyes. Es más, ¿sabés lo que dice la palabra? Que ya los sacerdotes no distinguían entre lo puro y lo impuro. Otra cosa que dice es que los gobernantes, el rey y aquellas personas que gobernaban, ya no estaban gobernando en favor del pueblo, sino que gobernaban según sus propios beneficios, gobernaban para sí mismos, había corrupción. Ellos hacían todo por sus beneficios y por lo que ellos pudieran ganar, no les importaba ya el pueblo. Los profetas de ese tiempo, ¿sabés lo que estaban haciendo los profetas? No estaban diciendo la verdad y no estaban hablando de parte de Dios. ¿Sabés lo que hacían? Dice Ezequiel 22, que los profetas decían, así ha dicho Jehová, y no estaban diciendo lo que Dios decía, decían mentiras al pueblo. ¿Sabés qué le decían al pueblo? Sigamos, que estamos bien, así por donde vamos, estamos bien. Y decían mentiras al pueblo, no estaban guiando con la verdad de Dios. Ese era el contexto donde Ezequiel recibe esta palabra. Ezequiel desde Babilonia empieza a profetizar y primero les dio al pueblo de Israel mucha exhortación y les dijo, cuidado, Dios les está diciendo que dejen de hacer eso, hasta que llega este versículo en Ezequiel 22:30, donde Dios le dice a Ezequiel, ¿sabes qué, Ezequiel? Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y Dios tiene que destruir la ciudad, es incendiada, es profanado el templo. Bueno, después lee la historia. Todo porque no encontró Dios una persona que orara por el pueblo para que no fuera destruido. Dios estaba observando a su pueblo y es ahí donde ve corrupción, ve pecado, ve injusticia, ve un pueblo alejado de él y es ahí donde pregunta, donde dice, ¿quién se va a poner en la brecha? Pero, ¿qué significa ponerse en la brecha?
Para entender un poco esto tenemos que ir a la antigüedad. Las ciudades de la antigüedad estaban rodeadas por un muro o por una muralla que hacían de protección a la ciudad. Cada ciudad estaba rodeada por una muralla y el enemigo que quería atacar esa ciudad, ¿qué era lo que buscaba? Hacer una grieta en esa muralla para poder infiltrarse. Hacer una brecha. Eso es brecha. El enemigo atacaba intentando abrir una grieta, una rotura, una brecha. La brecha era el lugar vulnerable, es el lugar por donde el enemigo podía avanzar. Entonces, el pueblo de esa ciudad tenían que correr cuando el enemigo hacía una brecha, una rotura en el muro. Tenían que correr y ponerse en medio de esa brecha para que el enemigo no avance. Eso es una brecha. Alguien tenía que ocupar ese espacio como defensa para que el enemigo no avance. Dios buscó a alguien que estuviera delante de Dios a favor del pueblo para que no destruyese la ciudad. Y dice la palabra que no lo halló. Fue ahí con esa palabra que Dios me dio donde yo dije, esto no nos puede pasar como iglesia. Tenemos que empezar a orar, tenemos que empezar a interceder, porque iglesia, hay cosas que Dios quiere hacer en la tierra para las cuales está buscando colaboradores, está buscando personas que carguen en oración las necesidades de otros, personas que estén dispuestas a pararse entre el problema y la respuesta, entre la necesidad y el milagro de alguien más. Dios, así como en ese tiempo, Dios sigue buscando personas que se pongan en la brecha. Y hoy también existen brechas. Hoy hay brechas en muchas familias. Hay roturas en matrimonios. Hay roturas en jóvenes que están perdidos, confundidos. Hay brechas en iglesias. Hay brechas en ciudades enteras y Dios sigue preguntando, ¿quién se pondrá en la brecha? Y esa es la pregunta que Dios nos hace hoy, iglesia. ¿Quién se pondrá en la brecha? Muchas veces vemos todos estos problemas, estas situaciones y queremos hacer algo con nuestras propias fuerzas, con nuestra humanidad. Queremos dar consejo, queremos decirle al otro lo que tiene que hacer, queremos hablar y vamos, corremos de un lado y hacemos la otra. Pero, iglesia, nosotros necesitamos ir a Dios y presentar el problema, presentar la situación y decirle, Señor, yo no puedo hacer nada. Esto te lo entrego, este problema, esta situación te la entrego a vos. Porque la intercesión comienza cuando dejamos de mirar solamente nuestras necesidades y empezamos a cargar las de otros. Hay batallas, iglesia, que primero se pelean de rodillas. Hay batallas que primero se pelean de rodillas. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestra sabiduría, con lo que nosotros podemos decir o hacer. La intercesión comienza cuando dejamos de mirar solamente nuestras necesidades y empezamos a cargar las necesidades de otros. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que hicieron esto. Y esto nos lleva al segundo punto de esta mañana, que es que el intercesor se pone entre la necesidad y Dios. El intercesor se pone entre la necesidad de Dios y en la Biblia tenemos muchos ejemplos y quiero compartir rápidamente algunos ejemplos de esto. El primer ejemplo es Abraham. En Génesis 18, Abraham intercede por Sodoma. Sodoma era una ciudad idólatra con mucha maldad, mucho pecado, estaba lejos de Dios, hacían cosas abominables y Dios le dice a Abraham, que era su amigo, le cuenta a Abraham y le dice, voy a destruir Sodoma. ¿Y qué hace Abraham? ¿Se puso contento? ¿Se puso feliz? No, Abraham empieza
a interceder. Mirá lo que dice el versículo 25 de Génesis 18. Vamos a leerlo juntos rápidamente. Abraham le dice a Dios: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová y le dijo a Abraham: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a todos ellos. Pero esto no quedó acá, porque Abraham le dice: si hubiera 50 justos, ¿la destruirías? Y Dios le dice: no, si hubiera 50, no la destruiría. Y Abraham va por más, ¿viste? Empieza a negociar con el Señor y le dice: y si en vez de 50 hubiera 45 justos, ¿destruirías la ciudad? Y Dios le dice: no, por amor a esos 45, no la destruiría. Y va por más, Abraham le dice: ¿y si hubiera 40? Tampoco. ¿Y si hubiera 30? Tampoco la voy a destruir. ¿Y si solo serían 20? Va bajando, ¿viste? Y Dios le dice: no, tampoco la destruiría. ¿Y si aún solo fueran 10, Señor? 10 justos hubiera en esa ciudad, igual la destruirías. Y Dios le dice: no la destruiré por amor a esos 10 justos. La historia es triste, porque dice que ni siquiera se encontraron 10 justos en Sodoma, ni siquiera 10, y Dios tiene que destruir la ciudad. A los únicos que salva son a Lot, que era el sobrino de Abraham, su mujer y sus 2 hijas. Fueron los únicos salvados, y Dios termina destruyendo esa ciudad. Pero acá lo que vemos es que Abraham no está orando solamente por una ciudad, para que una ciudad se salve. Acá vemos el corazón. Abraham nos muestra el corazón del intercesor, que es alguien dispuesto a quedarse delante de Dios por otros. Porque Abraham siguió insistiendo, estuvo ahí, se puso en la brecha delante de Dios para interceder por la ciudad. Y ahí estaba Abraham. Eso nos muestra cuál es el corazón del intercesor. El segundo ejemplo que podemos ver en la Biblia que hoy te quiero compartir es el ejemplo de Moisés. Moisés intercediendo por Israel en Éxodo 32. Vos recordás que Moisés libera, el Señor lo levanta a Moisés para sacar al pueblo de Israel que estaba en Egipto, y empiezan a caminar por el desierto. En un momento Dios le dice a Moisés: Moisés, subí al monte Sinaí, que en ese lugar Dios le iba a dar las leyes de Dios para que el pueblo cumpliera y siguieran. Le iba a dar la tabla, ¿se acordás las tablas con los 10 mandamientos? Moisés sube al monte Sinaí y está ahí con Dios mientras que sucede esto, Dios hablándole a Moisés. Mientras tanto el pueblo había quedado abajo de la montaña, y el pueblo se empieza a impacientar porque Moisés no bajaba de la montaña. Pasaron 40 días y Moisés no bajaba del monte Sinaí, y el pueblo desesperado va a Aarón y le dice: Aarón, queremos hacernos dioses de oro, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, tarda, quizás esté muerto, no sabemos qué pasó, vamos a hacernos dioses de oro. Y ahí hacen el famoso becerro de oro. ¿Recordás esa historia? Se hacen un becerro de oro y adoran al becerro, mientras que Moisés estaba hablando con Dios en el monte, donde Dios le estaba diciendo lo que quería para el pueblo. Imagínate cuando Moisés baja y se encuentra con lo que había hecho el pueblo. Y no solo Moisés, sino Dios. Indignado el Señor, diciendo: este pueblo no entiende nada. ¿Qué vamos a hacer con este pueblo? Y ahí Moisés ora, intercede por el pueblo. Fíjate lo que dice en Éxodo 32, 31. Dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo:
Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Qué fuerte. Mirá la intercesión de Moisés, hasta dónde llega. ¿Estaba él dispuesto a perder su salvación si el pueblo no era salvado? Si Dios no perdonaba al pueblo y ese pueblo moría, ese pueblo perecía, él también quería morir con ese pueblo. Estaba apelando a que Dios perdone el pecado del pueblo, porque el verdadero intercesor no ora superficialmente. El verdadero intercesor carga el dolor espiritual de otros. Moisés amaba tanto al pueblo que aunque el pueblo no lo merecía, porque vos y yo, ¿qué hubiéramos hecho? Señor, mátalos a todos. Y no entienden nada. Tenían que esperar que baje y no pudieron esperar. Pero Moisés intercede por el pueblo. Es tremendo. Espera que voy a tomar un poquito de agua. Tercer ejemplo que encontramos, te quiero contar hoy en la palabra. Está en 1 Samuel 12. Otra historia de este pueblo de Israel terco. No sé si nos parecemos un poquito a este pueblo, espero que no, pero le costaba entender algunas cosas. En 1 Samuel 12 te resumo un poquito la historia. Antes de que el pueblo de Israel tuviera reyes, había jueces que Dios ponía para gobernar al pueblo. Los jueces, Dios les daba indicaciones y ellos gobernaban según lo que Dios les decía. El último juez que hubo fue justamente Samuel. ¿Por qué el último? Porque en un momento se reunió todo el pueblo de Israel, fue a donde estaba Samuel y le dijeron: Samuel, ¿sabes qué? Nos cansamos de los jueces, nos cansamos de vos, le dijeron. Imaginaste, pobre Samuel. No queremos más jueces, queremos reyes. Como todas las naciones tienen reyes, nosotros también queremos un rey. Un rey que nos diga lo que tenemos que hacer, un rey que nos marque el camino. Queremos un rey, no queremos más jueces. Samuel se pone mal, va delante de Dios. ¿Y sabés qué le dice Dios? Y esto me mata. Dios le dice: Samuel, no te preocupes, porque no te están desechando a vos, sino que este pueblo me está desechando a mí. Terrible. Pero el Señor le dice: ¿sabes qué? Si quieren un rey, le vamos a dar un rey. Y ahí surge Saúl, el primer rey de Israel. Pero después de esto, Samuel se junta con el pueblo y les dice, da un discurso al pueblo, le dice: Dios les dio un rey, lo que ustedes querían, pero eso que hicieron fue horrible. A Dios no le agradó para nada. Pecaron terriblemente. Y fíjate lo que dice en 1 Samuel 12, 19. El pueblo empezó a tener miedo por lo que Samuel le dijo. Dice: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. El pueblo se dio cuenta, dijo: acá mandamos una macana. Dice: a todos los pecados que ya teníamos le agregamos pedir un rey. Así que Samuel, por favor, orá para que Dios no nos mate, para que no muramos. Y Samuel dice algo impactante, otra vez: no sé qué hubiéramos hecho vos y yo después de ver semejante desobediencia del pueblo. Hubiéramos dicho: Señor, arréglense con Dios, vayan a hablar ustedes si quieren, o no. Pero no, ¿sabés qué dice Samuel? En el versículo 23 les dice: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros.
Para Samuel, el dejar de orar por el pueblo era pecado. Para él era tan importante el orar, el interceder, que decía esto es un pecado, porque entendía que Dios lo había llamado para interceder por el pueblo delante de su presencia. Aunque el pueblo no lo mereciera, aunque el pueblo no obedecía a Dios, Samuel estaba dispuesto a doblar sus rodillas y a interceder por ese pueblo para que no muera. Y ahora volviendo al versículo que te leí primero de Ezequiel 22, ese versículo termina diciendo que Dios no halló a nadie que se pusiera en la brecha. Y si miráramos esa parte de la historia y ese final, diríamos, qué triste final. Qué feo si la historia hubiera terminado en ese momento. Pero no fue así, iglesia. Porque siglos después apareció alguien dispuesto a ponerse en la brecha entre Dios y los hombres. Gloria a Dios, apareció Jesús. Apareció Jesús, iglesia. Él estuvo dispuesto a ponerse en la brecha entre Dios santo y una humanidad pecadora. Él estuvo dispuesto a pararse en la brecha entre nuestra culpa y la gracia, entre nuestro pecado y el perdón, entre nuestra muerte y la vida eterna. Jesús se puso en la brecha. Y esto nos lleva al punto número 3 que hoy te quiero compartir. Jesús es el gran intercesor. Jesús es el gran intercesor. Vimos recién en la Biblia ejemplos de personas que se pusieron en la brecha a interceder por ciudades, a interceder por el pueblo. Pero Jesús es el gran intercesor, el que no solo oró e intercedió por nosotros, sino que Jesús tomó nuestro lugar. Él mismo se puso en la brecha con su propia vida. Entregó su propia vida para cerrar esa brecha que había entre Dios y nosotros. Él pagó nuestra deuda, llevó nuestro castigo. Él es el gran intercesor. ¿Te acordás que en la cruz, Él estando ahí colgado, Él intercedió aún por sus verdugos? Le dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué maravilloso. Jesús en su momento de mayor dolor, en ese momento crítico, Él seguía pensando en los demás. Él oró, Él intercedió, Él dio su vida por nosotros. Es el mayor intercesor, pero no queda solo ahí en lo que Jesús hizo hace más de 2000 años, sino que la buena noticia, iglesia, es que hoy Jesús sigue intercediendo por nosotros. Aleluya. Hoy Jesús sigue intercediendo por vos y por mí. La palabra dice en Hebreos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros, aquel que vivió en esta tierra y conoce por lo que nosotros pasamos, y Él intercede por nosotros. ¡Qué maravilloso! ¿Vos sabías, iglesia, que hoy Jesús en el cielo está intercediendo? Fíjate lo que dice Romanos 8:34. Qué poderoso versículo. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió,
más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Él intercede por nosotros, Él está orando. Conoce nuestras necesidades, conoce por lo que estás atravesando, conoce lo que vos pasás, porque Él también pasó por dificultades. Él también vivió cosas horribles y Él intercede por nosotros. Iglesia, la intercesión no es solamente una práctica cristiana. La intercesión es participar del corazón de Cristo. Es unirnos a lo que Jesús ya está haciendo. No es solamente que oramos porque es lindo orar por otros. Nosotros queremos seguir el mayor ejemplo, el que Jesús nos dio y nos sigue dando en el día de hoy. Queremos unirnos a lo que Él ya está haciendo hoy. Él está en los cielos orando, intercediendo por cada uno de nosotros. Tenemos que participar de lo que Cristo está participando. Si Él lo hace, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Si Jesús está orando por otros, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Como conclusión, iglesia, en esta mañana quiero preguntarte, ¿quién está esperando tus oraciones? ¿Quién está necesitando que hoy vos y yo nos pongamos en la brecha? ¿Será tu esposo, tu esposa, tus hijos, un vecino, un amigo, algún hermano de la iglesia? ¿Quién está necesitando que hoy te pongas en la brecha? Porque quizás es alguien que ni siquiera sabe orar. Quizás es alguien que no conoce de Dios. Quizás es alguien que está alejado, que está pasando alguna batalla silenciosa, que está con algún problema, una dificultad y no puede orar. Y Dios en esta mañana sigue buscando. Dios está buscando a alguien que diga, Señor, yo me voy a parar delante de vos por esa persona, por ese que está necesitando. Me voy a poner en la brecha. Iglesia, Dios no está buscando personas súper espirituales y muy talentosas y muy guerreras, porque a veces mitificamos que la intercesión es para gente que, no sé, pelea con los demonios o qué cosas raras hace. No, iglesia, la intercesión es un deber de cada uno de nosotros como sacerdotes, orar por alguien más. Dios no está buscando personas muy especiales. ¿Sabes a quién Dios está buscando? Dios está buscando personas disponibles. Personas disponibles, a quien le pueda dar carga por otros. Personas que ya hayan aprendido, que tengan cultura de oración, que aprendieron a depender de Dios. Personas que están siendo transformadas y que pueden cargar el corazón de Dios por otros. Dios está buscando intercesores, personas disponibles. Cuando la oración me transforma y alinea mi corazón con Dios, lo que venimos aprendiendo, hemos sido transformados en la oración. Mi corazón se alinea al de Dios. ¿Qué pasa, iglesia? Dejo de vivir centrado en mí mismo y comienzo a cargar el corazón de Dios por otros. Dios busca personas disponibles,
Personas que dejen de estar mirándose a sí mismos y lo que yo necesito, saber lo que me falta, saber lo que me pasa. ¿Viste esas personas que todo el tiempo están, puedes orar por mí porque necesito esto, necesito? Y Dios dice, y yo necesito que alguien ore por aquel, que alguien ore por esta ciudad, que alguien ore por este que se alejó, por este que no me conoce. Y Dios busca. Y está mirando, yo me imagino a Dios, a ver, ¿quién está disponible para que ponga una carga en su corazón y empiece a orar por otros? Iglesia, la historia de muchos de nosotros comenzó con alguien que oró por nosotros. Muchos de nosotros fuimos resultado de alguien que oró, que intercedió, que dobló rodillas. Y hoy Dios nos está llamando a ser esa persona para alguien más. Dios nos está llamando a ser esa persona para alguien más, porque la intercesión es amor en acción. Porque cuando intercedemos no estamos buscando nada a cambio, no estamos pensando en nosotros mismos, sino que estamos pensando en beneficiar a alguien más, que a veces ni siquiera conocemos. ¿Sabes cuántas veces en el grupo de oración cada semana oramos por personas que nunca hemos visto? Por personas que no sabemos quiénes son. Pero Dios deposita amor suficiente en nuestros corazones, que hacemos esa ofrenda de amor, de interceder, de orar, aún por aquellos que no conocemos, aún por aquellos que ante nuestros ojos carnales no se lo merecerían. Dice, bueno, si él está así porque eligió, porque se mandó alguna. Y Dios está buscando gente que se ponga en la brecha. La intercesión es dejar de ser indiferentes, dejar de mirarnos a nosotros mismos, dejar ese egoísmo que muchas veces tenemos, y es cargar el dolor de otros delante de Dios. Por eso quiero terminar en esta mañana preguntando lo mismo que Dios preguntó en Ezequiel. ¿Quién se pondrá en la brecha? ¿Quién tomará el lugar de intercesor? ¿Quién dejará de vivir una vida espiritual centrada solamente en sí mismo para comenzar a cargar el corazón de Dios por otros? Iglesia, Dios sigue buscando intercesores. Sigue buscando hombres, sigue buscando mujeres, sigue buscando padres, madres, jóvenes que se levanten en oración. Sigue buscando intercesores. Y mi oración, ¿sabes cuál es, iglesia? Que cuando Dios mire nuestra iglesia, nos mire a nosotros, no tenga que decir, como dijo en Ezequiel, no hallé a ninguno. Sino que cuando Dios nos mire a nosotros, encuentre una generación acá, en este lugar, que responda. Que diga, Señor, aquí estamos, nos pondremos en la brecha. Esa es mi oración. Como lo fue hace más de 4 años, cuando Dios nos dio esa palabra. Yo dije, Señor, esto no nos va a pasar. No puede ser que el Señor mire y no encuentre nadie dispuesto a orar por otros. El Señor hoy está buscando. Y si vos querés ser de esa generación que respondan al llamado de Dios, si vas a responder, yo te invito a que hoy te puedas poner de pie en esta mañana.